Nunca pensé que tendría que defender la memoria de mi hijo muerto contra la misma mujer que lo abandonó hace 20 años. Pero ahí estaba ella, en su funeral, exigiendo los 31 millones de euros que él me dejó como si fuera su derecho divino. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Carmen Blanco Ruiz, tengo 65 años y hasta el 15 de diciembre de 2022 pensaba que lo más difícil de mi vida había sido ver morir a mi único hijo, Rubén, después de 2 años luchando contra un cáncer de páncreas que se lo llevó a los 42 años. Pero me equivoqué completamente. El Hospital Ramón y Cajal de Madrid se había convertido en mi segundo hogar desde octubre de 2020, cuando los médicos nos dieron el diagnóstico. 2 años, 3 meses y 5 días exactos pasé yendo y viniendo entre mi casa en Alcalá de Henares y esa habitación 314, donde mi Rubén peleaba cada día por seguir respirando. Mamá, cuando yo no esté, quiero que sepas que todo lo que he construido es tuyo, me dijo una tarde de noviembre, con esa voz ronca que le había dejado la quimioterapia. La empresa, las propiedades, las inversiones, todos son 31 millones de euros que has ganado cuidándome como solo tú sabes hacerlo. Le apreté la mano, sintiendo lo frágil que se había vuelto. No digas tonterías, Rubén. Tú vas a salir de esta. Mamá, escúchame bien. Sus ojos, que habían perdido ese brillo empresarial que lo caracterizaba, me miraron con una seriedad que me heló la sangre. Si algún día aparece Beatriz, si esa mujer se atreve a venir cuando yo ya no pueda defenderme, tienes que prometerme que no le darás ni un euro. Ella me abandonó cuando más la necesitaba, y sé que es capaz de aparecer si huele el dinero. Beatriz Sánchez Morales. Ese nombre que mi hijo no había pronunciado en años, volvía a salir de sus labios como una maldición. La mujer que se casó con él en 2002, cuando Rubén apenas tenía 22 años y estaba empezando su empresa de tecnología desde nuestro garaje. La misma que se marchó una mañana de marzo de 2004, llevándose sus maletas Louis Vuitton y dejando solo una nota. Esto no funciona. No vuelvas a buscarme. Tranquilo, hijo. Esa mujer no se atreverá a aparecer después de tantos años, le dije. Pero en el fondo de mi corazón, algo me decía que mi Rubén sabía algo que yo no. El 15 de diciembre a las 3:47 de la madrugada, Rubén cerró los ojos para siempre. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano, cuando su corazón dejó de latir. El monitor emitió ese sonido continuo que todas las madres tememos escuchar, y supe que mi mundo había cambiado para siempre. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa. El tanatorio San Isidro se llenó de compañeros de trabajo, clientes de su empresa, amigos de la universidad y vecinos que habían visto crecer a Rubén. Flores, coronas, palabras de condolencia que se mezclaban en mi mente mientras yo trataba de procesar que mi niño ya no estaba. Fue el 18 de enero de 2023, el día del funeral, cuando mi vida dio un giro que jamás pude imaginar. Yo estaba de pie junto al ataúd de Rubén, vestida de negro, recibiendo el último pésame de los asistentes, cuando la vi. Alta, elegante, con un vestido negro de diseñador y gafas de sol Chanel, que no se quitó ni dentro de la iglesia. Caminaba hacia mí con esa seguridad que siempre la había caracterizado, como si los últimos 18 años no hubieran existido. Carmen, dijo con una voz suave que contrastaba con la frialdad de su presencia. Siento mucho tu pérdida. Siento la pérdida de mi esposo. Me quedé helada. ¿Su esposo? ¿Beatriz se atrevía a llamar esposo a Rubén después de haberlo abandonado durante 18 años? Beatriz, logré articular, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No esperaba verte aquí. Ella se quitó las gafas de sol, revelando esos ojos verdes que una vez habían enamorado a mi hijo. Por supuesto que estoy aquí. Era mi marido, Carmen. Nunca nos divorciamos oficialmente. Hizo una pausa calculada antes de continuar.
Y ahora necesitamos hablar sobre la herencia, sobre los 31 millones de euros que Rubén me ha dejado como su legítima esposa. El mundo se tambaleó bajo mis pies. La iglesia, llena de personas que lloraban la muerte de mi hijo, de repente se sintió silenciosa. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón y esas palabras que acababan de salir de la boca de la mujer que había destrozado a Rubén hace 2 décadas. Los 31 millones que él me ha dejado. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. En el funeral de mi hijo, la mujer que lo había abandonado acababa de reclamar todo lo que él había trabajado para dejarme a mí. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Beatriz seguían resonando en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Me senté en la cocina de mi casa, con una taza de manzanilla que se enfrió entre mis manos, recordando aquellos días terribles de marzo de 2004. Rubén tenía apenas 24 años entonces. Su empresa de software había empezado a despegar después de conseguir su primer contrato importante con una cadena de supermercados catalana. Trabajaba 18 horas al día desde nuestro garaje convertido en oficina, con solo 2 empleados y una determinación que me recordaba a su padre. Beatriz llegaba a casa cada vez más tarde, siempre con excusas sobre reuniones con amigas o cursos de diseño gráfico que nunca terminaba. Yo vivía en el piso de arriba y podía escuchar sus discusiones nocturnas a través de las paredes delgadas. «No me casé para ser la esposa de un programador que vive en un garaje», le gritó una noche. «Mis amigas están con hombres que las llevan a restaurantes caros, no que les piden que esperen porque tienen que terminar un código. Esto es temporal, Beatriz. En 2 años estaremos ganando millones». Le respondí a Rubén con esa paciencia infinita que siempre tuvo. «Solo necesito que confíes en mí. 2 años. Tengo 23 años, Rubén. No puedo desperdiciar mi juventud esperando tus sueños imposibles». La mañana del 12 de marzo de 2004 cambió todo. Bajé a prepararle el desayuno a Rubén, como hacía cada día, y me lo encontré sentado en el sofá con una hoja de papel en las manos. Sus ojos estaban rojos, y supe inmediatamente que algo terrible había pasado. «Se fue, mamá», murmuró sin levantar la vista. Beatriz se fue. La nota era cruel en su simplicidad. «Rubén, esto no funciona. No puedo seguir fingiendo que creo en tu proyecto. Me voy con alguien que puede darme la vida que merezco. No me busques. Beatriz». Lo que más me dolió no fue solo que se hubiera marchado, sino cómo lo hizo. Se llevó las joyas que Rubén le había regalado para su cumpleaños, incluyendo los pendientes de diamantes que habían costado 3 meses de sus ahorros. Vació su cuenta bancaria común, donde él había depositado los primeros 15.000 euros de ganancias de la empresa, y se llevó el Volkswagen Golf que habían comprado juntos. Pero lo que realmente destrozó a mi hijo fue descubrir, 2 semanas después por una amiga común, que Beatriz llevaba 3 meses saliendo con Alejandro Mendoza, el hijo del dueño de una cadena de concesionarios BMW. Un hombre de 35 años, divorciado, con una casa en La Moraleja y un Porsche que le había regalado a los 15 días de conocerla. «Mamá, soy un idiota», me dijo Rubén esa noche, cuando la noticia llegó a nosotros. Mientras yo trabajaba para construir nuestro futuro, ella ya tenía planeado su escape con alguien que le podía dar todo inmediatamente. Durante 6 meses, mi hijo cayó en una depresión que me aterrorizó. Dejó de trabajar en la empresa, perdió 2 contratos importantes y pasaba días enteros sin salir de su habitación. Llegué a temer que tomara una decisión irreversible. «No valgo nada, mamá. Si mi propia esposa no pudo creer en mí, ¿quién va a hacerlo?». Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí el anillo de compromiso que me había dado su padre, una joya de la familia valorada en 8.000 euros, y usé ese dinero para contratar al mejor psicólogo de Madrid y para mantener la empresa a flote durante esos meses oscuros. «Escúchame bien, Rubén Blanco», le dije una mañana de septiembre, entrando en su habitación y abriendo las cortinas de par en par.
Tu padre murió construyendo algo para nosotros, y yo no voy a permitir que tú desperdicies el talento que heredaste por una mujer que no supo valorarte. Poco a poco, con terapia y mucho amor, Rubén comenzó a recuperarse. En octubre de 2004, volvió a trabajar con una determinación renovada. Voy a demostrarle al mundo lo que perdió, me dijo, y cumplió esa promesa. En 2006 su empresa ya tenía 20 empleados. En 2010 había expandido a 3 países europeos. En 2015 vendió el 30% a una firma de inversión americana por 12 millones de euros, pero mantuvo el control total. Para 2020, cuando llegó el diagnóstico del cáncer, Rubén Blanco era dueño de una empresa valuada en 31 millones de euros, con oficinas en Madrid, Barcelona, París y Londres. Durante todos esos años de éxito, nunca mencionó el nombre de Beatriz. Cuando le preguntaban por qué no se había vuelto a casar, siempre respondía: «Mi madre y mi trabajo son toda la familia que necesito, pero ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, recordando esa conversación en el hospital donde Rubén me advirtió sobre Beatriz, entendía que él siempre había sabido que ella podría regresar. La pregunta que me atormentaba era: ¿cómo se había enterado de la fortuna de Rubén? ¿Y por qué aparecía exactamente ahora, reclamando derechos de esposa, después de 18 años de silencio absoluto? Tomé mi teléfono y marqué el número de Álvaro Gil Pereira, el abogado que había redactado el testamento de Rubén. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido, porque algo me decía que Beatriz Sánchez no había aparecido en el funeral por casualidad. Esta batalla apenas estaba comenzando. La oficina de Álvaro Gil Pereira en el Paseo de la Castellana olía a cuero viejo y café recién hecho cuando llegué esa mañana del 20 de enero. Había dormido apenas 2 horas, pero necesitaba entender la situación legal antes de que Beatriz diera el siguiente paso. «Carmen, lo que me cuentas es muy grave», dijo Álvaro, después de escuchar mi relato sobre el funeral. Tenía 58 años, cabello gris perfectamente peinado, y había sido el abogado de confianza de Rubén durante los últimos 10 años. «Revisé anoche todos los documentos matrimoniales de tu hijo, y efectivamente, nunca se formalizó un divorcio. Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. ¿Cómo es posible? Rubén era muy meticuloso con sus papeles legales. Tu hijo consultó conmigo sobre el divorcio en 2005, pero cuando descubrimos que Beatriz había desaparecido completamente, sin dejar dirección de contacto, decidió no perseguir el proceso. En aquel momento la empresa apenas generaba beneficios y pensó que no tenía sentido gastar dinero en abogados para divorciarse de alguien que claramente no volvería jamás. Álvaro abrió una carpeta gruesa y me mostró documentos que reconocí inmediatamente. Mira, aquí está el testamento que Rubén firmó en marzo de 2021. Te nombra heredera universal de todos sus bienes, pero técnicamente, según el Código Civil español, Beatriz tiene derecho a reclamar la legítima conyugal si demuestra que seguían casados. ¿Cuánto sería eso?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. 1/3 de la herencia, aproximadamente 10,3 millones de euros. El mundo se desplomó a mi alrededor. 10 millones de euros que Rubén había ganado con su sudor y sacrificio, después de que esa mujer lo abandonara en el peor momento de su vida. Era una injusticia tan grande que me costaba respirar. «Pero hay algo más, Carmen», continuó Álvaro, bajando la voz. «Ayer, después de tu llamada, hice algunas investigaciones preliminares sobre Beatriz Sánchez y encontré algo muy interesante». Sacó su portátil y me mostró una pantalla con documentos oficiales. Beatriz se registró como residente en Francia en 2016. Según los registros del consulado español en Toulouse, ha estado viviendo allí los últimos 7 años. ¿Y eso qué significa? Significa que debemos investigar si contrajo matrimonio en Francia. Si lo hizo sin divorciarse de Rubén, habría cometido bigamia, lo cual invalidaría completamente sus reclamaciones sobre la herencia española. Por primera vez en días,
Sentí una chispa de esperanza. ¿Puedes investigar eso? Ya comencé el proceso, pero llevará tiempo. Mientras tanto, necesitas prepararte porque Beatriz seguramente contactará pronto con sus propios abogados. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras organizaba los papeles de Rubén en su casa de Las Rozas, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer joven con un portafolios de cuero. «Señora Blanco, soy Patricia Vega, abogada de Beatriz Sánchez de Morales. Mi cliente desea reunirse con usted mañana para discutir la división de los bienes matrimoniales del señor Rubén Blanco». El apellido compuesto me hizo rechinar los dientes. Beatriz ahora usaba de Morales, como si hubiera sido una esposa devota durante todos estos años. «Dígale a su cliente que cualquier comunicación debe hacerse a través de mi abogado, Álvaro Gil Pereira». Respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Por supuesto, pero quiero que sepa que la señora Sánchez está dispuesta a ser generosa. Solo reclama lo que le corresponde legalmente como viuda». ¿Viuda? La sangre se me subió a la cabeza. Su cliente abandonó a mi hijo hace 18 años. No es ninguna viuda. Señora Blanco, entiendo su dolor, pero la ley es clara. Mi cliente mantuvo su estado civil de casada durante todo este tiempo. Tiene documentos que lo prueban. Esa noche llamé a mi hermana Pilar, que vive en Sevilla. Necesitaba desahogarme con alguien que conociera toda la historia. «Carmen, esa mujer es una sinvergüenza», me dijo Pilar con la indignación que yo necesitaba escuchar. «¿Cómo se atreve a aparecer ahora? Cuando Rubén estuvo enfermo, ¿dónde estaba? Cuando tu nieto necesitaba una madre durante sus primeros años universitarios, ¿dónde estaba? El problema es que legalmente puede tener razón Pilar. Si nunca se divorciaron, no me importa lo que diga la ley. Moralmente esa mujer no tiene derecho a nada. Y algo me dice que hay más en esta historia de lo que aparenta». Pilar tenía razón. Al día siguiente decidí hacer mi propia investigación. Fui a la empresa de Rubén en el Parque Empresarial de Las Mercedes, donde su socia y mano derecha, Elena Vargas, me recibió con los ojos hinchados de llorar. «Carmen, no puedo creer lo que me has contado», me dijo Elena mientras tomábamos café en la oficina que había sido de Rubén. «¿Beatriz Sánchez?» Rubén mencionó ese nombre solo una vez en todos los años que trabajé con él. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 2 años, cuando empezó el tratamiento de quimioterapia. Estábamos revisando su testamento y me pidió que si alguna vez aparecía una mujer llamada Beatriz reclamando derechos, le avisara inmediatamente a su abogado. Elena se levantó y fue hacia una caja fuerte, empotrada en la pared. «Me dio esto para que lo guardara. Dijo que esperaba no tener que usarlo nunca, pero que si llegaba el día, sabría qué hacer». Me entregó un sobre lacrado con mi nombre escrito en la letra de Rubén. Con manos temblorosas, lo abrí. Adentro había una carta y una llave pequeña. «Mamá», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que Beatriz ha aparecido como yo temía. En el trastero 247 del edificio encontrarás una caja azul con documentos que recopilé sobre ella. Úsalos sabiamente. Tu hijo que te ama, Rubén». Elena me acompañó al sótano del edificio. El trastero 247 contenía una caja de seguridad azul. Cuando la abrí con la llave, no podía creer lo que mis ojos veían. Fotografías, documentos, recortes de periódicos e incluso un informe de un detective privado fechado en abril de 2020. Mi hijo había estado investigando a Beatriz desde el momento en que supo que tenía cáncer. Y lo que había descubierto cambiaría completamente esta batalla legal. Mis manos temblaban mientras sacaba los documentos de la caja azul. El informe del detective privado tenía el membrete de Investigaciones Confidenciales Martínez y estaba fechado el 15 de abril de 2020, apenas 6 meses después del diagnóstico de Rubén. «Estimado señor Blanco», comenzaba el informe, «tras 3 meses de investigación sobre la señora Beatriz Sánchez Morales, puedo confirmarle los siguientes hallazgos que consideramos de suma importancia
para sus intereses legales. Lo que leí a continuación me dejó sin aliento. Beatriz no había desaparecido sin más después de abandonar a Rubén. Había seguido un patrón muy específico durante todos estos años. En 2007, 3 años después de dejar a mi hijo, se había casado civilmente en Francia con Jean-Pierre Dubois, un empresario francés de 45 años propietario de una cadena de restaurantes en Toulouse. El matrimonio duró exactamente 2 años y terminó cuando Jean-Pierre descubrió que Beatriz había vaciado su cuenta empresarial de 180.000 euros. «Importante», subrayaba el detective en rojo. El matrimonio en Francia fue válido según la ley francesa, lo que constituye bigamia al mantener simultáneamente el matrimonio español con el señor Blanco. Pero ahí no terminaba la historia. En 2012, Beatriz había iniciado una relación con Maurizio Lombardi, un italiano divorciado dueño de una empresa de importación de vinos. No se casaron, pero vivieron juntos durante 3 años en Milán hasta que Maurizio la echó de casa tras descubrir que había falsificado su firma para solicitar un crédito de 85.000 euros. Elena, que había estado leyendo por encima de mi hombro, silbó por lo bajo. «Tu hijo era más inteligente de lo que pensábamos. ¿Cómo supo que necesitaría esta información? Rubén siempre decía que Beatriz era demasiado predecible», murmuré, recordando esas conversaciones del hospital. Decía que cuando alguien te abandona por dinero, tarde o temprano volverá por más dinero. Continué leyendo. El informe detallaba que desde 2015 hasta 2019, Beatriz había tenido relaciones con 3 hombres diferentes, todos empresarios prósperos, todos terminando de manera conflictiva relacionada con dinero o propiedades. El detective había conseguido testimonios de 2 de ellos que confirmaban el modus operandi: seducir, convivir, acceder a las finanzas y desaparecer cuando la situación se complicaba. Pero la información más reveladora estaba en las últimas páginas. En septiembre de 2019, Beatriz había regresado a España y se había instalado en un apartamento alquilado en Marbella. Según el informe, había estado trabajando como consultora de imagen para hombres mayores adinerados, un eufemismo que no necesitaba explicación. «Mira esto, Carmen», me dijo Elena, señalando una fotografía. «Esta foto es del 12 de septiembre de 2022. Era una imagen tomada desde lejos que mostraba a Beatriz entrando en un café de la calle Serrano. La fecha me impactó. Exactamente 3 días después de que el periódico Expansión publicara un artículo sobre las empresas tecnológicas más exitosas de Madrid, donde mencionaban la compañía de Rubén y estimaban su valor en más de 30 millones de euros. «No puede ser casualidad», susurré. El detective había sido muy minucioso. Había investigado las búsquedas en Internet de Beatriz y descubierto que desde septiembre de 2022 había estado obsesivamente revisando noticias sobre Rubén. Había visitado el perfil de LinkedIn de la empresa, había buscado información sobre propiedades a su nombre e incluso había consultado registros públicos sobre su estado de salud a través de contactos en el sector sanitario. «Tu hijo sabía que ella vendría», me dijo Elena con admiración. «Por eso me pidió que guardara esta caja. Sabía que Beatriz había estado siguiendo su rastro. Pero había más. En el fondo de la caja encontré una carpeta marcada como evidencia adicional. Contenía copias de conversaciones de WhatsApp que Beatriz había mantenido con una amiga llamada Cristina Ramos durante octubre y noviembre de 2022. Los mensajes eran devastadores. «Cris, ¿te acuerdas de Rubén, mi exmarido? El tonto del garaje que programaba ordenadores», escribía Beatriz el 3 de octubre. «Resulta que ahora vale 30 millones. Está enfermo de cáncer y técnicamente seguimos casados. Si me muevo bien, puedo heredar una fortuna. ¿Cómo conseguiste esto?», le pregunté a Elena, mostrándole los mensajes. «No lo sé. Está en la letra de Rubén, obtenido legalmente a través de fuentes confiables. Tu hijo tenía sus métodos». Otra conversación del 28 de noviembre me heló la sangre.
Ya averigüé dónde está hospitalizado. Voy a ir a verlo y hacer las paces. Si me rechaza, esperaré a que se muera y reclamaré como viuda. Si me acepta, me aseguro de que cambie el testamento a mi favor. Es un plan perfecto, pero Beatriz nunca fue al hospital. Según el detective, había perdido el valor en el último momento, probablemente porque sabía que Rubén la rechazaría inmediatamente. Había decidido esperar a que muriera para aparecer como la viuda doliente. «Elena, necesito copias de todo esto inmediatamente», le dije sintiendo por primera vez en días que tenía armas para luchar contra Beatriz. «Por supuesto. Pero hay algo más que debes saber». Elena fue hasta el escritorio de Rubén y abrió el cajón inferior. «2 semanas antes de morir, tu hijo me pidió que instalara cámaras de seguridad adicionales en esta oficina y que grabara cualquier conversación importante que tuviera. Dijo que si Beatriz aparecía, querría tener pruebas de sus verdaderas intenciones. Me mostró una grabadora digital. El 30 de noviembre, 5 días antes de entrar en coma, Rubén grabó un mensaje específico sobre Beatriz. Decía que quería que sus últimas palabras sobre ella quedaran registradas oficialmente. Conectó la grabadora a los altavoces del ordenador. La voz débil pero clara de mi hijo llenó la oficina. Yo, Rubén Blanco Ortega, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que si Beatriz Sánchez Morales aparece reclamando derechos sobre mi herencia, es una farsa. Esa mujer me abandonó cuando más la necesitaba y solo ha vuelto porque sabe que tengo dinero. Mi madre Carmen ha sido mi única familia real durante estos años y ruego a quien corresponda que proteja mis últimas voluntades de las manipulaciones de quien solo busca beneficiarse de mi muerte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez desde el funeral no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo por un hijo que, incluso muriendo, había pensado en protegerme. Salí de la oficina con una maleta llena de evidencias. Beatriz había cometido un error fatal al subestimar la inteligencia de Rubén. Ahora tenía las armas para demostrar que su aparición no era el regreso de una viuda doliente, sino el plan calculado de una estafadora profesional. La guerra había comenzado, pero ya no me sentía indefensa. El 22 de enero, 3 días después de mi descubrimiento en la oficina de Rubén, Álvaro me citó urgentemente en su despacho. Su rostro mezcla de preocupación y satisfacción me indicó que había noticias importantes. «Carmen, las investigaciones en Francia han dado fruto», comenzó mientras desplegaba varios documentos oficiales sobre su mesa. Beatriz Sánchez contrajo matrimonio civil con Jean-Pierre Dubois el 14 de marzo de 2017 en el ayuntamiento de Toulouse. Aquí tienes la certificación oficial. Tomé el documento con manos temblorosas. Estaba en francés, pero las fechas y nombres eran perfectamente claros. Beatriz había cometido bigamia al casarse en Francia, mientras mantenía legalmente su matrimonio español con Rubén. Esto invalida completamente sus reclamaciones sobre la herencia, continuó Álvaro. El Código Civil español es muy claro. Un matrimonio bígamo anula todos los derechos conyugales del cónyuge que lo comete. Pero ¿cómo vamos a demostrar que ella sabía que seguía casada con Rubén?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Álvaro sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Ahí entra la documentación que me trajiste. Los mensajes de WhatsApp demuestran que no solo sabía perfectamente que seguía casada, sino que planeó usar ese estatus legal para reclamar la herencia. Es evidencia de premeditación. Esa misma tarde, mientras organizaba mis pensamientos para la confrontación que se avecinaba, recibí una llamada inesperada. Era Mónica Romero Vega, la enfermera jefe de la planta de oncología del Hospital Ramón y Cajal. «Señora Blanco, sé que está pasando por momentos difíciles con el tema de la herencia de Rubén. He estado dudando si llamarla, pero creo que tiene derecho a saber algo importante». «¿Qué ocurre, Mónica?» El 28 de noviembre, 2 semanas antes de que Rubén falleciera, una mujer vino al hospital preguntando por él. Decía ser su esposa y quería información sobre su estado.
Yo estaba de guardia esa noche. Se me aceleró el corazón. Era exactamente la fecha de los mensajes de WhatsApp donde Beatriz hablaba de ir a verlo. Describa a esa mujer, por favor. Alta, morena, muy elegante. Llevaba un abrigo camel y un bolso Louis Vuitton. Hablaba con mucha seguridad, como si tuviera derecho a estar allí. Era Beatriz, sin duda alguna. ¿Qué pasó después? Le pedí documentación que acreditara su parentesco, porque en los registros de Rubén solo aparecía usted como contacto de emergencia y familiar autorizado. Se puso muy nerviosa cuando le dije que necesitaba el DNI o el libro de familia. Empezó a decir que había perdido los papeles, que acababa de llegar de Francia. Historias que no cuadraban. ¿Le dieron información sobre Rubén? Por supuesto que no. Le expliqué que solo podían acceder familiares directos autorizados por el paciente. Se marchó muy enfadada, diciendo que volvería con los papeles en regla, pero nunca volvió. Esta información era oro puro. Beatriz había estado espiando a Rubén en el hospital, probablemente para evaluar cuánto tiempo le quedaba de vida y planificar su estrategia de herencia. Mónica, ¿estaría dispuesta a testificar sobre esto si fuera necesario? Por supuesto. Rubén era un paciente especial para todas nosotras. La forma en que usted lo cuidó durante esos 2 años, nunca habíamos visto tanto amor y dedicación. Si esa mujer está intentando aprovecharse de su muerte, cuenta con mi testimonio. Al día siguiente, el 24 de enero, recibí la llamada que había estado esperando. Era Patricia Vega, la abogada de Beatriz. Señora Blanco, mi cliente está dispuesta a reunirse con usted y su abogado mañana a las 4 de la tarde en nuestro despacho de la calle Alcalá. Es importante que resolvamos este asunto amigablemente. Estaremos allí, respondí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Esa noche no pude dormir. Repasé una y otra vez todas las evidencias que tenía. El informe del detective privado, los mensajes de WhatsApp, la grabación de Rubén, el certificado de matrimonio francés y ahora el testimonio de Mónica sobre la visita secreta al hospital. La mañana del 25 de enero me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado para el funeral de mi marido hace 15 años. Era hora de defender la memoria de mi hijo. El despacho de abogados Vega y Asociados ocupaba toda la tercera planta de un edificio elegante cerca del Retiro. Cuando Álvaro y yo entramos en la sala de reuniones, Beatriz ya estaba allí, sentada en el lado opuesto de una mesa de caoba pulida. Los años habían sido benévolos con ella. A los 39 años conservaba esa belleza mediterránea que había enamorado a Rubén, aunque ahora había algo calculador en sus ojos verdes que antes no existía. Llevaba un traje de chaqueta gris perla que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Carmen. Me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siento que tengamos que reunirnos en estas circunstancias. Yo también estoy sufriendo por la pérdida de Rubén. Por supuesto, respondí con toda la frialdad que pude reunir. 18 años de sufrimiento silencioso deben haber sido terribles para ti. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Entiendo tu dolor, Carmen, pero debemos ser prácticas. Rubén era mi esposo legal, y según la ley española tengo derecho a la legítima conyugal. Patricia Vega, su abogada, una mujer de unos 40 años con gafas de montura dorada, abrió una carpeta. Hemos preparado una propuesta razonable. Mi cliente está dispuesta a renunciar a la totalidad de sus derechos a cambio de 8 millones de euros. Es una cantidad inferior a lo que le corresponde legalmente, pero queremos evitar un proceso largo y doloroso. 8 millones de euros. Una fortuna que Beatriz no se había ganado, por una vida compartida que había durado menos de 2 años, hace ya 2 décadas. Es una oferta muy generosa. Intervino Álvaro con una sonrisa que no auguraba nada bueno para ellas. Pero antes de considerar cualquier propuesta, tenemos algunas preguntas para la señora Sánchez. Beatriz se enderezó en su silla, intuyendo que algo no iba bien. Primera pregunta.
continuó Álvaro, colocando una carpeta sobre la mesa. ¿Puede explicarnos por qué contrajo matrimonio civil con Jean-Pierre Dubois en Toulouse el 14 de marzo de 2017? El color desapareció completamente del rostro de Beatriz. Patricia Vega la miró con sorpresa evidente. Yo no sé de qué está hablando, tartamudeó Beatriz. Álvaro deslizó el certificado de matrimonio francés por la mesa. Este es un documento oficial del Estado civil francés. ¿Niega que sea su firma? Beatriz miró el papel como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban ligeramente cuando lo tomó. Beatriz, susurró su abogada. ¿Es cierto esto? En ese momento supe que habíamos ganado. Beatriz acababa de darse cuenta de que su plan perfecto tenía un fallo devastador que iba a costarle todo. El silencio en la sala de reuniones era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Beatriz sostenía el certificado de matrimonio francés con manos que temblaban visiblemente, mientras su abogada Patricia Vega la miraba con una mezcla de incredulidad y alarma profesional. «Beatriz, necesito que me respondas ahora mismo», le susurró Patricia con urgencia. «¿Es verdad que te casaste en Francia mientras seguías legalmente casada con el señor Blanco?» Beatriz dejó caer el documento sobre la mesa como si quemara. Eso fue... La situación era complicada. Jean-Pierre insistió en casarnos y yo pensé que mi matrimonio español ya no tenía validez después de tantos años de separación. ¿Pensaste? Intervine sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. ¿O sabías perfectamente que seguías casada y decidiste cometer bigamia por conveniencia? Carmen, por favor, no dramatices. Fueron circunstancias especiales. ¿Circunstancias especiales? La interrumpí, levantando la voz por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. ¿Cómo las circunstancias especiales que te hicieron abandonar a mi hijo cuando más te necesitaba? ¿Cómo las circunstancias especiales que te trajeron de vuelta exactamente cuando supiste que tenía 31 millones de euros? Álvaro me puso una mano tranquilizadora en el brazo y continuó con su interrogatorio. Señora Sánchez, ¿puede explicarnos también por qué visitó el Hospital Ramón y Cajal el 28 de noviembre de 2022, intentando obtener información médica sobre Rubén? Esta vez el impacto fue aún mayor. Beatriz se hundió literalmente en su silla y Patricia Vega cerró los ojos con resignación, entendiendo que su cliente le había mentido sobre aspectos cruciales del caso. «Eso... yo no... ¿Quién dice eso?», balbuceó Beatriz. «La enfermera jefe Mónica Romero Vega, quien está dispuesta a testificar bajo juramento», respondió Álvaro con calma implacable. «Según su testimonio, usted se presentó como esposa de Rubén, exigiendo información médica sin autorización legal, y se marchó cuando le pidieron documentación que acreditara su parentesco. Tenía derecho a saber cómo estaba», exclamó Beatriz, perdiendo por fin la compostura elegante. «Era mi marido». «¿Tu marido?». Me levanté de la silla, incapaz de contenerme más. «¿Dónde estabas cuando ese marido tuyo lloraba por las noches después de la quimioterapia? ¿Dónde estabas cuando vomitaba hasta la bilis porque los medicamentos lo destrozaban por dentro? ¿Dónde estabas cuando me agarraba la mano y me decía que tenía miedo de morir? Carmen, yo no sabía que estaba enfermo hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta que lo leíste en los periódicos junto con la valoración de su empresa? Porque tenemos evidencia de que empezaste a buscar información sobre él en septiembre de 2022, justo después de que saliera el artículo en Expansión. Patricia Vega levantó la mano, intentando recuperar el control de la situación. «Creo que deberíamos tomar un receso para que mi cliente y yo podamos hablar en privado». «No hay nada que hablar», dijo Álvaro firmemente. «Pero ya que insiste, permítame mostrarle algo más que quizás ayude a su cliente a reflexionar sobre la gravedad de su situación». Sacó su teléfono móvil y lo conectó a un altavoz portátil. «Esto es una grabación que Rubén Blanco hizo 5 días antes de entrar en coma final».
Está debidamente registrada ante notario como parte de sus últimas voluntades. La voz débil pero inequívoca de mi hijo llenó la habitación. Yo, Rubén Blanco Ortega, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que si Beatriz Sánchez Morales aparece reclamando derechos sobre mi herencia, es una farsa. Esa mujer me abandonó cuando más la necesitaba, y solo ha vuelto porque sabe que tengo dinero. Vi cómo Beatriz se desplomaba emocionalmente mientras escuchaba la voz del hombre al que había abandonado hace 18 años y al que ahora intentaba despojar hasta después de muerto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sabía si eran de culpa o de frustración por ver su plan desmoronarse. Cuando terminó la grabación, Patricia Vega guardó silenciosamente sus documentos. «Señor Hill, creo que necesitamos replantear completamente nuestra posición. ¿Podríamos aplazar esta reunión hasta la próxima semana?» «Por supuesto», respondió Álvaro. «Pero debo advertirles que si deciden continuar con las reclamaciones legales, procederemos a presentar denuncia por bigamia ante la Fiscalía, además de demandar por daños y perjuicios por intento de fraude a la herencia». Beatriz se puso de pie bruscamente, con los ojos brillantes de rabia. «Esto no va a quedar así, Carmen. Tú no conoces toda la historia. Hay cosas sobre tu perfecto hijo que no sabes». «¿Ah, sí? ¿Cómo qué?», le respondí, plantándome frente a ella sin retroceder un centímetro. «Como que me envió flores a Francia en 2018. Como que me escribió emails diciéndome que me echaba de menos. Como que me buscó en redes sociales durante años». Por un momento sentí un vacío en el estómago. ¿Era posible que Rubén hubiera mantenido contacto con Beatriz sin decírmelo? Pero Álvaro intervino rápidamente. «Si tiene evidencia de esas comunicaciones, preséntela. Será fácil verificar la autenticidad de emails y mensajes a través de registros digitales forenses». Beatriz vaciló. «Yo las borré. Eran muy personales». «Qué conveniente», murmuré, entendiendo que era otra mentira desesperada. «Además», añadió Álvaro, «aunque hubiera existido algún contacto esporádico, lo cual dudamos, eso no cambiaría el hecho de que usted cometió bigamia y planificó fraudulentamente reclamar una herencia basándose en un matrimonio que usted misma invalidó». Patricia Vega tomó a Beatriz del brazo. «Vámonos. Necesitamos hablar urgentemente». Mientras salían, Beatriz se volvió hacia mí una última vez. «Esto no ha terminado, Carmen. Puede que no consiga el dinero, pero me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hijo tenías». «Adelante», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «El mundo ya conoce qué clase de hijo tuve. Uno que trabajó honradamente, que cuidó de su madre, que construyó una empresa que daba trabajo a 40 familias y que fue lo suficientemente inteligente para prever que una mujer como tú intentaría aprovecharse de su muerte». Cuando se fueron, me senté pesadamente en la silla. La adrenalina de la confrontación comenzó a disiparse, dejando lugar a un agotamiento profundo. «Carmen, lo has hecho muy bien», me dijo Álvaro. «Creo que su abogada va a aconsejarle que retire todas las demandas. El caso es insostenible, pero algo en mi interior me decía que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. Una mujer que había pasado 18 años perfeccionando el arte de manipular hombres por dinero no desaparecería sin luchar hasta el final. La guerra estaba lejos de haber terminado. No había pasado ni siquiera una semana desde nuestra confrontación en el despacho cuando Beatriz demostró que yo tenía razón. No se rendiría sin pelear hasta el final. El 2 de febrero recibí una citación judicial que me heló la sangre. Demanda por impugnación de testamento y reclamación de legítima conyugal. Leía el documento oficial que acababa de entregar el procurador. Beatriz había decidido llevar el caso a los tribunales, a pesar de todas las evidencias en su contra. Álvaro me explicó la estrategia que estaban siguiendo cuando nos reunimos esa misma tarde. Han cambiado completamente de abogado. Patricia Vega se retiró del caso, presumiblemente porque Beatriz le mintió sobre aspectos fundamentales. Ahora la representa Gonzalo Herrera Soto,
un abogado conocido por aceptar casos perdidos a cambio de honorarios muy altos. ¿Qué argumentos pueden tener después de lo que descubrimos? Han optado por una estrategia de ataque. Me explicó mientras revisaba la demanda. Alegan que tú manipulaste a Rubén durante su enfermedad para que cambiara el testamento. Dicen que aprovechaste su estado vulnerable para alejarlo de su legítima esposa y convencerlo de dejarte todo a ti. La acusación era tan injusta y cruel que me costaba respirar. ¿Cómo pueden decir eso? Yo solo cuidé de mi hijo. Lo sé, Carmen. Pero su nueva estrategia es atacar tu credibilidad y la validez del testamento. También alegan que las evidencias que presentamos fueron obtenidas ilegalmente y que el matrimonio francés de Beatriz no es válido porque se basó en documentación española incorrecta. Esa noche, sola en mi casa de Alcalá de Henares, me senté en la cocina donde tantas veces había preparado la medicación de Rubén durante sus últimos meses. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho como un veneno. No solo estaban atacando mis derechos sobre la herencia, sino que estaban mancillando la memoria del amor incondicional que había existido entre mi hijo y yo. Al día siguiente llamé a Mónica Romero, la enfermera del hospital. Necesitaba asegurarme de que su testimonio seguía en pie. Por supuesto, señora Blanco. He hablado con la supervisora de enfermería y con el jefe de oncología. Todos están dispuestos a testificar sobre el cuidado ejemplar que usted le brindó a Rubén. Jamás vimos nada que sugiriera manipulación o coerción. ¿Y sobre la visita de Beatriz al hospital? Tengo el registro exacto. Llegó a las 22:47 del 28 de noviembre. Se identificó como Beatriz Morales, esposa de Rubén Blanco, y cuando le pedimos documentación, se puso nerviosa y se marchó a las 23:15. Todo está documentado en el libro de visitas y en el informe de seguridad. El 15 de febrero, día de la primera vista judicial, me vestí con el mismo traje negro que había usado en el despacho de abogados, pero esta vez llevé también la cruz de oro que Rubén me había regalado para mi 60º cumpleaños. Necesitaba sentir su presencia conmigo. El juzgado de primera instancia número 14 de Madrid era un edificio gris e imponente que me intimidó al principio. Pero cuando vi a Beatriz entrando con su nuevo abogado, vestida como si fuera a una gala benéfica en lugar de a defender una demanda fraudulenta, recordé por qué estaba allí. Gonzalo Herrera Soto era exactamente el tipo de abogado que había imaginado. Traje caro, sonrisa falsa y esa arrogancia típica de quien está acostumbrado a intimidar a viudas vulnerables. Tendría unos 50 años, cabello engominado hacia atrás y una actitud que gritaba «Cobro por horas». «Señora Carmen Blanco», comenzó su alegato inicial, «usted aprovechó la enfermedad terminal de su hijo para manipularlo emocionalmente y conseguir que la nombrara heredera universal, privando a su legítima esposa de los derechos que le corresponden por ley». Álvaro se levantó inmediatamente. «Protesto, señoría. La defensa está basando sus alegatos en especulaciones sin fundamento». La jueza, Esperanza Morales García, una mujer de unos 50 años con aspecto severo pero justo, tomó nota. «Prosiga, señor Herrera, pero ciñase a los hechos probados». «Como demostraré», continuó Herrera con teatralidad, «mi cliente mantuvo contacto esporádico con el difunto durante todos estos años. Él la seguía amando, pero la influencia tóxica de la madre lo impedía reconciliarse con su verdadera esposa. Fue entonces cuando se produjo el primer momento decisivo del juicio». Álvaro se levantó con una sonrisa que no auguraba nada bueno para la parte contraria. «Señoría, la defensa menciona contacto entre los cónyuges. ¿Podría la señora Sánchez presentar evidencia de estas comunicaciones? ¿Emails, mensajes, cartas, fotografías de encuentros?» Herrera vaciló. «Señoría, como ya explicamos, las comunicaciones eran de naturaleza muy privada y mi cliente las eliminó para proteger su intimidad». «¡Qué conveniente!», murmuró la jueza mientras tomaba notas. «Continúe». Cuando llegó el turno de Álvaro, su presentación fue demoledora.
Comenzó proyectando en una pantalla la cronología completa de la vida de Beatriz, desde 2004 hasta 2022. Señoría, esta mujer no es la viuda doliente que pretende ser. Es una estafadora profesional con un patrón de comportamiento que se repite sistemáticamente. Seducir hombres mayores con dinero, acceder a sus finanzas y desaparecer cuando la situación se complica. Uno por uno, Álvaro presentó los casos documentados. Jean-Pierre Dubois en Francia, Maurizio Lombardi en Italia y otros 3 hombres que habían sido víctimas de sus manipulaciones. Además, continuó, tenemos evidencia irrefutable de que la señora Sánchez cometió bigamia al casarse civilmente en Francia en 2017, lo cual anula automáticamente cualquier derecho que pudiera reclamar sobre la herencia española. Cuando mostró el certificado de matrimonio francés, vi cómo Beatriz se removía incómodamente en su asiento. Herrera intentó objetar, pero la documentación era oficial e indiscutible. Luego llegó el momento que había estado temiendo. Mi propio testimonio. Cuando me levanté para dirigirme al estrado, las piernas me temblaban, pero la voz de Rubén resonaba en mi mente. Mamá, si algún día aparece Beatriz, tienes que prometerme que no le darás ni un euro. Señora Blanco, comenzó Álvaro con suavidad, ¿puede describir la relación que mantenía con su hijo durante sus últimos años? Rubén era mi único hijo, mi orgullo y mi alegría. Comencé, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Durante su enfermedad, yo era su cuidadora principal. Iba al hospital todos los días, le daba sus medicinas, lo acompañaba a las sesiones de quimioterapia. Él me decía que yo era su fuerza para seguir luchando. ¿En algún momento intentó usted influir en sus decisiones sobre el testamento? Jamás. Rubén era un empresario inteligente y meticuloso. Él tomó la decisión de nombrarme heredera porque sabía que yo había sacrificado mi propia vida para cuidar la suya. Cuando Herrera se levantó para contrainterrogarme, supe que iba a intentar hacerme quedar como una manipuladora. Pero estaba preparada. Señora Blanco, ¿no es cierto que usted convenció a su hijo de que Beatriz lo había abandonado por dinero? No tuve que convencerlo de nada, respondí con firmeza. Él vivió esa traición. Él vio cómo esa mujer se llevó hasta el último euro de su cuenta común cuando lo abandonó. Él sabía perfectamente quién era Beatriz Sánchez. El golpe final vino cuando Álvaro reprodujo la grabación de Rubén. En el silencio absoluto de la sala, la voz de mi hijo muerto resonó como un martillo sobre el yunque de la justicia. Cuando terminó la grabación, miré a Beatriz. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero duró apenas un segundo antes de que volviera esa máscara de victimización que había perfeccionado durante años. La jueza anunció un receso de 2 horas para deliberar sobre las pruebas presentadas. Mientras salíamos del juzgado, Álvaro me apretó el brazo. «Carmen, creo que hemos ganado. Pero preparémonos para cualquier cosa. Herrera tiene fama de intentar maniobras desesperadas cuando ve que va a perder. No sabía cuán profética sería esa advertencia». Durante el receso, mientras esperábamos en el pasillo del juzgado, Álvaro recibió una llamada que cambió su expresión completamente. Habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar con una sonrisa que no había visto desde el inicio de esta batalla legal. «Carmen, era mi contacto en la Fiscalía de Toulouse. Han encontrado algo muy interesante sobre el divorcio de Beatriz con Jean-Pierre Dubois. ¿Qué han descubierto? Resulta que Beatriz no solo se divorció de Jean-Pierre en 2019, sino que en los documentos del divorcio francés se menciona específicamente que ella declaró estar previamente casada en España y que ese matrimonio había sido anulado por abandono. Es decir, mintió a las autoridades francesas sobre el estado de su matrimonio contigo, hijo. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. ¿Eso significa que sabía perfectamente que estaba cometiendo bigamia? Exactamente. Y más importante aún, significa que tenemos documentación oficial francesa donde ella misma admite conocer su situación legal española.
Su defensa de que pensaba que el matrimonio ya no tenía validez se desmorona completamente. Cuando regresamos a la sala, noté inmediatamente que algo había cambiado en la actitud de Herrera. Parecía nervioso, consultaba constantemente su teléfono y había perdido esa arrogancia teatral que había mostrado en la primera parte del juicio. La jueza Morales retomó la sesión con una expresión seria que no daba pistas sobre sus conclusiones. Antes de proceder a mi resolución, ¿tiene la defensa alguna evidencia adicional que presentar? Herrera se levantó lentamente. Señoría, mi cliente desea hacer una declaración personal. Beatriz se dirigió al estrado con pasos inseguros. Los años de experiencia manipulando situaciones difíciles no la habían preparado para enfrentarse a un tribunal donde sus mentiras quedaban expuestas una tras otra. Yo quiero que se entienda que nunca tuve intención de hacer daño a nadie. Comenzó con voz temblorosa. Cuando me casé con Jean-Pierre en Francia, realmente pensaba que mi matrimonio con Rubén había terminado legalmente después de tantos años de separación. Pero usted declaró a las autoridades francesas que su matrimonio español había sido anulado, interrumpió la jueza, consultando los documentos que Álvaro acababa de presentar. Beatriz palideció visiblemente. Me aconsejaron mal. No entendía bien el sistema legal francés. Según estos documentos oficiales de Toulouse, continuó la jueza implacablemente, usted firmó una declaración jurada donde especificaba que su matrimonio anterior había sido legalmente disuelto por abandono mutuo. ¿Es esa su firma? El silencio se extendió durante casi un minuto. Beatriz miraba el documento como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. Sí, es mi firma, admitió finalmente en un hilo de voz. ¿Y era cierto que su matrimonio español había sido legalmente disuelto? No. Entonces, ¿mintió usted bajo juramento a las autoridades francesas? Herrera se levantó desesperadamente. Señoría, protesto. Mi cliente no está siendo juzgada por perjurio en Francia. No, señor Herrera, respondió la jueza con frialdad. Pero su credibilidad como testigo en este procedimiento sí está en cuestión, especialmente cuando sus propias declaraciones contradicen los argumentos que usted ha presentado. Álvaro aprovechó el momento para presentar la siguiente evidencia. Señoría, queremos mostrar también los movimientos bancarios de la señora Sánchez durante los últimos 6 meses de vida de Rubén Blanco. En la pantalla apareció una serie de transferencias y gastos que contaban una historia devastadora. En septiembre de 2022, exactamente una semana después de la publicación del artículo sobre la empresa de Rubén, Beatriz había gastado 3,000 euros en un detective privado de Madrid especializado en localización de personas. ¿Puede la señora Sánchez explicar por qué contrató servicios de investigación privada para localizar a Rubén justo después de enterarse de su éxito empresarial? Beatriz se hundió aún más en su asiento. Yo quería saber cómo estaba. Habían pasado tantos años, y por eso también contrató los servicios de un abogado especialista en herencias en octubre de 2022. Continuó Álvaro, mostrando otra transferencia bancaria. Necesitaba asesoramiento legal sobre mis derechos matrimoniales, murmuró Beatriz. Sus derechos matrimoniales sobre un hombre al que no había visto ni contactado en 18 años, pero del que acababa de enterarse que poseía una fortuna de 31 millones de euros, concluyó Álvaro con una precisión quirúrgica. La jueza tomó notas silenciosamente durante varios minutos. Luego levantó la vista hacia Beatriz, que seguía en el estrado. Señora Sánchez, una última pregunta. Durante los 2 años de enfermedad terminal del señor Blanco, desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2022, ¿hizo usted algún intento de ponerse en contacto con él por razones humanitarias, de afecto o preocupación por su salud? Yo no sabía que estaba enfermo hasta... ¿La pregunta era sí o no? No. ¿Visitó el hospital donde estaba internado? Beatriz miró desesperadamente a su abogado,
que evitó su mirada. Una vez. ¿Cuándo? A finales de noviembre. ¿Con qué propósito? Quería verlo. Según el testimonio de la enfermera jefe Mónica Romero, usted se presentó exigiendo información médica confidencial y se marchó cuando le pidieron identificación legal. ¿Es eso lo que usted llama querer verlo? Yo estaba nerviosa. No sabía cómo acercarme después de tantos años, pero sí sabía cómo acercarse a reclamar 31 millones de euros 3 semanas después de su muerte. El golpe fue tan directo y devastador que hasta Herrera se encogió en su asiento. Beatriz comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de dolor genuino, sino de una mujer que veía cómo se desmoronaba completamente su último intento de conseguir una fortuna que nunca se había ganado. «No tengo más preguntas para esta testigo», anunció la jueza. «Pueden retirarse al pasillo mientras delibero mi resolución». Fuera de la sala, Álvaro me apretó la mano. «Carmen, acabas de presenciar la destrucción judicial más completa que he visto en 30 años de carrera. Beatriz no solo ha perdido cualquier posibilidad de reclamar la herencia, sino que probablemente enfrentará cargos criminales por bigamia y perjurio». Mientras esperábamos, vi a Herrera hablando animadamente con Beatriz en un rincón del pasillo. Sus gestos indicaban que le estaba explicando la gravedad de su situación legal. Ella negaba con la cabeza repetidamente, como si pudiera cambiar la realidad con su voluntad. Una hora después, la secretaria nos llamó de vuelta. La jueza Morales tenía su resolución lista, y por su expresión, supe que las pesadillas de los últimos meses estaban llegando a su fin. Rubén había tenido razón desde el principio. Beatriz era predecible, pero lo que no había podido prever era hasta qué punto su propia inteligencia y previsión la derrotarían tan completamente. La jueza Morales se puso de pie cuando todos regresamos a la sala. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el rasgueo de su pluma sobre los documentos. Beatriz estaba visiblemente demacrada. Sus manos temblaban, y por primera vez desde que había reaparecido en mi vida, parecía una mujer vulnerable en lugar de una manipuladora calculadora. Después de examinar exhaustivamente todas las evidencias presentadas por ambas partes, comenzó la jueza con voz firme. He llegado a una resolución que considero no solo justa, sino necesaria para proteger la integridad del sistema legal español. Álvaro me tomó discretamente de la mano. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que temía que toda la sala pudiera escucharlo. En primer lugar, respecto a la reclamación de legítima conyugal por parte de la señora Beatriz Sánchez Morales, continuó la jueza, este tribunal determina que dicha reclamación carece completamente de fundamento legal. Beatriz se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La evidencia presentada demuestra de manera irrefutable que la señora Sánchez contrajo matrimonio civil en Francia el 14 de marzo de 2017 con Jean-Pierre Dubois, mientras mantenía vigente su matrimonio español con el difunto Rubén Blanco Ortega. Este acto constituye bigamia según el artículo 217 del Código Penal español, lo cual anula automáticamente cualquier derecho conyugal que pudiera reclamar. La jueza hizo una pausa para beber agua, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. «Más grave aún», prosiguió, «la documentación francesa presentada por la parte demandante demuestra que la señora Sánchez declaró bajo juramento a las autoridades francesas que su matrimonio español había sido legalmente disuelto, lo cual constituye perjurio ante autoridades extranjeras». Herrera intentó levantarse para objetar, pero la jueza lo detuvo con un gesto. Adicionalmente, las evidencias demuestran un patrón sistemático de planificación fraudulenta. Los registros bancarios, las contrataciones de detectives privados y las comunicaciones interceptadas legalmente revelan que la señora Sánchez orquestó meticulosamente su reclamación únicamente después de enterarse del valor de la herencia del señor Blanco. En ese momento, la jueza se dirigió directamente a Beatriz con una dureza que helaba la sangre.
Señora Sánchez, durante 18 años usted no mostró el menor interés en el bienestar de su esposo legal. No estuvo presente durante su enfermedad terminal. No ofreció apoyo emocional ni económico. Y su única aproximación al hospital donde agonizaba fue una visita furtiva para obtener información médica confidencial sin autorización. Su aparición en el funeral del señor Blanco, reclamando inmediatamente una herencia millonaria, revela una frialdad calculadora que este tribunal encuentra moralmente repugnante y legalmente inadmisible. Las palabras de la jueza resonaban en la sala como martillazos. Yo me aferré a la mano de Álvaro, sintiendo por primera vez en meses que la justicia existía realmente. Por tanto, continuó la jueza, desestimo en su totalidad la demanda presentada por la señora Sánchez. El testamento del señor Rubén Blanco Ortega, que nombra heredera universal a su madre Carmen Blanco Ruiz, es válido en todos sus términos. Sentí como si un peso de 1000 kilos se hubiera levantado de mis hombros. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Pero la jueza no había terminado. Además, dado que las evidencias presentadas sugieren la comisión de varios delitos, este tribunal remitirá el expediente completo a la Fiscalía Provincial para que evalúe la procedencia de acciones penales contra la señora Sánchez por bigamia, perjurio y tentativa de estafa. Beatriz rompió a llorar desconsoladamente. No eran lágrimas de pena o arrepentimiento, sino de una mujer que veía cómo se desmoronaba no solo su plan para conseguir millones, sino posiblemente su libertad. Finalmente, concluyó la jueza, condeno a la parte demandante al pago de todas las costas procesales de ambas partes, así como a una indemnización de 50.000 euros a favor de la señora Blanco por daños morales causados durante este procedimiento vejatorio. Herrera se levantó con dificultad. Señoría, solicitamos la suspensión de la ejecución de la sentencia para presentar recurso de apelación. «Denegada», respondió la jueza secamente. «La evidencia es tan abrumadora y las irregularidades cometidas tan graves que no existe fundamento para suspender la ejecución. La sentencia es firme y ejecutable inmediatamente». Cuando la jueza se retiró, la sala se llenó de murmullos. Elena Vargas, que había venido como testigo moral, se acercó a abrazarme. Mónica Romero, la enfermera del hospital, también estaba allí y me apretó las manos con cariño. «Rubén estaría orgulloso de ti», me susurró Elena. «Has defendido su memoria como solo una madre puede hacerlo». Mientras recogíamos los documentos, vi de reojo cómo Herrera hablaba urgentemente con Beatriz. Sus gestos indicaban que le estaba explicando las implicaciones penales de la situación. Ella lo escuchaba con una expresión de horror creciente, probablemente entendiendo por primera vez que su aventura para conseguir 31 millones de euros podía terminar costándole varios años de cárcel. Al salir del juzgado, Álvaro me explicó los siguientes pasos. «Carmen, la sentencia obliga a Beatriz a pagar las costas legales, que ascienden a aproximadamente 75.000 euros, más los 50.000 de indemnización. Si no puede pagarlos, sus bienes serán embargados. ¿Y los cargos criminales? La Fiscalía tendrá que decidir si procede, pero con la evidencia que tenemos, es casi seguro que habrá acusación formal. Beatriz podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión. Esa tarde, en la tranquilidad de mi casa, me senté en el sillón favorito de Rubén y sentí su presencia más claramente que nunca. Había cumplido la promesa que le hice en el hospital: proteger su memoria y su legado de los buitres que intentaran aprovecharse de su muerte. Pero más importante aún, había descubierto una fortaleza en mí misma que no sabía que poseía. Durante todos estos meses había enfrentado a abogados agresivos, investigadores privados, procedimientos judiciales complejos y una manipuladora profesional con décadas de experiencia engañando gente. Y había ganado. No solo había ganado,
sino que había expuesto completamente las mentiras y manipulaciones de Beatriz ante un tribunal de justicia. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era un número que no reconocía. «¿Señora Blanco? Soy Patricia Vega, la primera abogada de Beatriz Sánchez. Llamo para informarle que mi excliente ha salido de España esta madrugada. Aparentemente tenía un pasaporte francés y ha volado a París. Se me heló la sangre. ¿Está huyendo de la justicia? No puedo confirmarlo oficialmente, pero sí puedo decirle que recibió ayer una notificación informal de la Fiscalía advirtiendo que iban a solicitar una orden de detención. Mi consejo profesional fue que se entregara voluntariamente, pero parece que eligió otra opción». Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que Beatriz hubiera desaparecido de mi vida definitivamente. Por otro, me molestaba que hubiera escapado sin enfrentar completamente las consecuencias de sus actos. Pero entonces recordé algo que Rubén me había dicho durante una de nuestras últimas conversaciones. «Mamá, la mejor venganza contra la gente mala no es que sufran, sino que se queden sin lo que vinieron a buscar». Beatriz había venido a buscar 31 millones de euros. Se marchaba sin un centavo, con cargos criminales pendientes y con la certeza de que nunca podría regresar a España sin ser arrestada. En el fondo, esa era una justicia perfecta. 3 semanas después de la sentencia, cuando pensaba que finalmente podía comenzar a vivir en paz, recibí una llamada que me demostró que Beatriz no había desaparecido tan silenciosamente como creía. Era Carlos Mendoza, el director de la sucursal del Banco Santander, donde Rubén tenía sus cuentas principales. Su voz sonaba preocupada cuando me pidió que fuera urgentemente a su oficina. «Señora Blanco, hemos tenido un intento de acceso no autorizado a las cuentas de su hijo», me explicó una vez que estuve sentada frente a su escritorio. «Alguien presentó documentación aparentemente oficial, solicitando información sobre los movimientos bancarios de los últimos 5 años. ¿Quién fue? Un bufete de abogados francés llamado Dubois & Associés. Alegaban representar a una heredera legítima en un caso de herencia internacional. Por suerte, nuestro departamento legal detectó irregularidades en la documentación y nos contactaron antes de entregar cualquier información. El apellido Dubois me resultó familiar inmediatamente. Era el apellido del empresario francés con quien Beatriz se había casado bigamamente en 2017. ¿Qué tipo de irregularidades? Los sellos oficiales eran falsos. Las firmas no coincidían con las bases de datos notariales francesas. Había errores en el formato legal que nuestros expertos identificaron inmediatamente. Era una falsificación bastante burda, para ser honestos. Salí del banco directamente hacia el despacho de Álvaro. Necesitaba entender qué estaba tramando Beatriz ahora que había huido a Francia. «Carmen, esto es muy grave», me dijo Álvaro, después de escuchar mi relato. «Beatriz está intentando acceder a información financiera usando documentación falsificada. Eso constituye varios delitos adicionales: falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y tentativa de estafa bancaria». «¿Pero por qué?» «Ya perdió el juicio. La herencia es legalmente mía. Creo que está intentando encontrar alguna irregularidad en las finanzas de Rubén que pueda usar para impugnar la sentencia desde Francia. O peor aún, podría estar buscando información para chantajear o extorsionar». Esa misma tarde, Álvaro presentó una denuncia formal ante la Policía Nacional por los nuevos delitos cometidos por Beatriz. También contactó con Interpol para alertar sobre sus actividades fraudulentas internacionales. Pero la situación se complicó aún más cuando, 2 días después, recibí una carta certificada desde París. La remitente era B. Sánchez Dubois y el contenido me dejó sin aliento. «Estimada Carmen», comenzaba la carta con una frialdad que contrastaba con la desesperación que había mostrado en el juzgado. «Aunque temporalmente hayas conseguido manipular al sistema judicial español, quiero que sepas que esto no ha terminado.
Tengo en mi poder información sobre las actividades empresariales de Rubén que pueden interesar mucho a Hacienda Española. Transferencias sospechosas, cuentas en paraísos fiscales, contratos inflados, cosas que una madre devota como tú probablemente desconoce. El chantaje era evidente, pero lo que más me dolió fue la siguiente línea. Si quieres proteger la memoria inmaculada de tu perfecto hijo, sugiero que reconsideres tu posición. 5 millones de euros es un precio muy razonable para mantener ciertos secretos bajo llave. Las manos me temblaron al terminar de leer. ¿Era posible que Rubén hubiera tenido actividades financieras irregulares? ¿O era otra mentira desesperada de Beatriz? Inmediatamente llamé a Elena Vargas, la socia de Rubén. Si alguien conocía los detalles de las operaciones empresariales de mi hijo, era ella. «Carmen, esa mujer está mintiendo descaradamente», me aseguró Elena cuando le leí la carta. Yo manejaba personalmente toda la contabilidad de la empresa. Cada euro estaba perfectamente documentado. Cada transferencia tenía su justificación legal. Rubén era obsesivo con el cumplimiento fiscal precisamente para evitar problemas. Pero ¿cómo puede Beatriz afirmar que tiene evidencias? Porque probablemente está falsificando documentos, como ya intentó con el banco. Carmen, tu hijo era uno de los empresarios más honestos que he conocido. Pagaba religiosamente todos sus impuestos, incluso más de lo que le correspondía para evitar cualquier conflicto con Hacienda. Elena tenía razón, pero la semilla de la duda que Beatriz había plantado me atormentaba. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a la posibilidad de que hubiera aspectos de la vida empresarial de Rubén que yo desconocía. Al día siguiente, decidí tomar una decisión que demostraría definitivamente si Beatriz estaba mintiendo. Llamé directamente a la Delegación de Hacienda de Madrid y solicité una auditoría completa y voluntaria de todas las cuentas y operaciones empresariales de Rubén de los últimos 10 años. ¿Estás segura, señora Blanco?, me preguntó el inspector de Hacienda, Francisco Torres Valdés. Una auditoría completa puede tomar meses, y si encontramos irregularidades, las sanciones pueden ser muy severas. Estoy completamente segura. Quiero que examinen hasta el último documento. Mi hijo era un hombre honesto, y voy a demostrarlo. La auditoría comenzó inmediatamente. Durante 3 semanas, inspectores de Hacienda revisaron minuciosamente cada factura, cada transferencia, cada declaración fiscal que Rubén había presentado desde 2012. Mientras tanto, Álvaro trabajaba con Interpol para rastrear las actividades de Beatriz en Francia. Los resultados fueron reveladores. Había intentado abrir cuentas bancarias usando identidades falsas. Había contactado con varios despachos de abogados, mintiendo sobre sus circunstancias, y había estado viviendo en hoteles pagando en efectivo para evitar ser localizada. «Carmen, esta mujer está desesperada», me explicó Álvaro. «Ha quemado todos sus puentes legales y ahora está recurriendo a amenazas y chantajes. Pero cometió un error grave al mandarte esa carta. Tenemos evidencia escrita de extorsión. El 15 de marzo, exactamente un mes después de la sentencia judicial, recibí la llamada que había estado esperando. Era Francisco Torres, el inspector de Hacienda. «Señora Blanco, hemos completado la auditoría de las empresas de su hijo. Es el informe más limpio que hemos visto en años. No solo no encontramos irregularidades, sino que el señor Blanco había pagado de más en varias ocasiones. Le debemos una devolución de 23,00 euros en impuestos sobrepagados. La satisfacción que sentí era indescriptible. Rubén no solo había sido honesto, sino escrupulosamente honesto, hasta el punto de pagar más impuestos de los que debía. Inmediatamente envié una copia certificada del informe de Hacienda a la dirección parisina, desde donde Beatriz había enviado su carta de chantaje, junto con una nota de mi puño y letra. «Beatriz, como puedes ver, mi hijo era exactamente el hombre íntegro que yo sabía que era. Tus amenazas no solo son falsas, sino criminales. Esta correspondencia ha sido enviada a Interpol como evidencia adicional de extorsión internacional.
Te sugiero que busques un buen abogado penal francés. Nunca recibí respuesta a esa carta. 2 semanas después, Álvaro me informó que las autoridades francesas habían localizado a Beatriz en Marsella, donde había sido arrestada por los cargos de falsificación de documentos y extorsión. Aparentemente, había intentado el mismo esquema de chantaje con otros empresarios españoles que tenían propiedades en Francia. Va a ser extraditada a España para enfrentar todos los cargos pendientes, me informó Álvaro. Su aventura francesa le ha costado muy caro. Esa noche, sentada en la cocina donde tantas veces había cuidado a Rubén durante su enfermedad, sentí una paz profunda que no había experimentado en meses. No solo había protegido la herencia de mi hijo, sino que había defendido su honor y su memoria contra una mujer que había intentado destruir todo lo que él había construido con trabajo honesto y sacrificio personal. Beatriz había subestimado completamente el amor de una madre y la integridad de un hijo que, incluso después de muerto, seguía protegiéndome con la verdad. El 3 de junio de 2023, exactamente 6 meses después del funeral de Rubén, recibí la llamada que cerraría definitivamente este capítulo doloroso de mi vida. Era el comisario Miguel Ángel Serrano de la Policía Nacional, informándome que Beatriz había sido extraditada desde Francia y estaba ahora en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid I de Alcalá Meco. Señora Blanco, durante el registro de sus pertenencias en Marsella, encontramos evidencias adicionales que refuerzan todos los cargos. Tenía documentación falsificada de otros 5 empresarios españoles a los que aparentemente pensaba extorsionar usando el mismo método. ¿Qué va a pasar ahora? Su juicio está programado para septiembre. Con la evidencia acumulada, la Fiscalía solicita una pena de 8 años de prisión por bigamia, falsificación de documentos, extorsión y estafa. Es muy probable que cumpla al menos 6 años efectivos. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Beatriz finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos, pero eso no me devolvería a Rubén ni borraría el dolor de estos meses. Durante las semanas siguientes, me dediqué a cumplir la promesa más importante que le había hecho a mi hijo. En una de nuestras últimas conversaciones en el hospital, Rubén me había hablado de su sueño de crear un instituto de investigación contra el cáncer. Mamá, si algún día tengo suficiente dinero, quiero que sirva para que otros padres no tengan que pasar por lo que tú estás pasando conmigo, me había dicho con lágrimas en los ojos. Quiero que mi sufrimiento tenga algún sentido. El 15 de julio, exactamente 7 meses después de su muerte, inauguré oficialmente la Fundación Rubén Blanco para la investigación oncológica. Había destinado 10 millones de euros de la herencia para crear un centro de investigación asociado al Hospital Ramón y Cajal, donde mi hijo había recibido sus últimos cuidados. La ceremonia de inauguración fue pequeña pero emotiva. Estaban presentes el doctor García Mellado, que había tratado a Rubén, Mónica Romero y todo el equipo de enfermería que lo había cuidado, Elena Vargas y los empleados de su empresa, y Álvaro Gil, que se había convertido en mucho más que mi abogado durante estos meses difíciles. Esta fundación representa todo lo que Rubén era, dije en mi breve discurso inaugural. Un hombre que transformó el dolor en esperanza, que convirtió sus últimos días en una oportunidad para ayudar a otros, y que me enseñó que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se multiplica en actos de bondad. El doctor García Mellado me abrazó después de la ceremonia. Carmen, Rubén estaría inmensamente orgulloso. Esta fundación va a salvar vidas y su nombre vivirá asociado a la esperanza en lugar del sufrimiento. En septiembre asistí al juicio de Beatriz, no por venganza, sino para cerrar definitivamente esta historia. La mujer que se sentó en el banquillo de los acusados ya no tenía nada que ver con la manipuladora elegante que había aparecido en el funeral de mi hijo. Los meses en prisión preventiva habían borrado su barniz de sofisticación, revelando a la estafadora desesperada que siempre había sido. Su nuevo abogado,
Un defensor de oficio llamado Ricardo Sánchez intentó una estrategia de último momento, alegando problemas psicológicos, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Los 5 casos adicionales descubiertos en Francia demostraban un patrón sistemático de comportamiento criminal que se extendía durante más de una década. La sentencia fue incluso más severa de lo esperado. 10 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos y la obligación de indemnizar no solo a mí, sino a todas sus otras víctimas identificadas. El juez fue particularmente duro en su valoración. Beatriz Sánchez Morales ha demostrado ser una depredadora emocional y financiera que se aprovecha del dolor ajeno para beneficio personal. Su aparición en el funeral de un hombre al que abandonó hace 20 años, reclamando inmediatamente una herencia millonaria, representa una frialdad calculadora que este tribunal considera especialmente repugnante. Cuando Beatriz fue conducida de vuelta a prisión, nuestras miradas se cruzaron por un instante. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo la amargura de alguien que había perdido la apuesta más importante de su vida. Al salir del juzgado, me detuve en el banco del parque cercano, donde tantas veces había esperado durante las sesiones de quimioterapia de Rubén. Era un día soleado de septiembre, y por primera vez en casi un año, me sentí genuinamente en paz. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Elena Vargas con noticias maravillosas. «Carmen, acaban de confirmar la primera beca de investigación de la Fundación. Un joven oncólogo llamado David Martín ha recibido 200.000 euros para desarrollar un tratamiento experimental contra el tipo específico de cáncer que tenía Rubén. Dice que tu hijo va a salvar vidas incluso después de muerto». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. Rubén había tenido razón desde el principio. La mejor respuesta al dolor no era la venganza, sino la transformación de ese sufrimiento en algo útil para otros. Durante los meses siguientes, la fundación creció más rápido de lo que había imaginado. Empresarios que habían conocido a Rubén donaron generosamente. Pacientes de cáncer y sus familias se unieron como voluntarios, y el equipo médico del hospital trabajaba con una dedicación que me recordaba constantemente por qué había valido la pena luchar. Un año después de la muerte de Rubén, en diciembre de 2023, recibí una carta que no esperaba. Era de Beatriz, escrita desde la prisión. «Carmen», comenzaba con una letra temblorosa muy diferente a su caligrafía elegante anterior. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que durante estos meses en prisión he tenido tiempo de reflexionar sobre la persona en que me convertí. Nunca amé realmente a Rubén. Lo abandoné porque era joven y estúpida, y creía que merecía una vida fácil sin esfuerzo. Cuando supe de su éxito y su herencia, vi una oportunidad de conseguir dinero sin trabajar, como había hecho toda mi vida. Pero ahora entiendo que Rubén tenía algo que yo nunca tuve. Una madre que lo amaba incondicionalmente. Alguien que luchó por él, que lo cuidó, que sacrificó su propia comodidad por su bienestar. Eso es más valioso que todos los millones del mundo. No espero tu perdón, pero quería que supieras que la fundación que creaste en su nombre ha llegado hasta aquí. Las reclusas hablan de esperanza cuando mencionan los avances médicos que están financiando. Tu hijo está salvando vidas y tú estás haciendo que su muerte tenga el significado que él hubiera querido. No respondí a esa carta, pero la guardé. No porque hubiera perdonado a Beatriz, sino porque representaba la confirmación final de que había ganado la batalla más importante: proteger el legado de amor y honestidad que Rubén había dejado. Hoy, 2 años después de su muerte, la Fundación Rubén Blanco ha financiado 3 investigaciones que están en fase de ensayos clínicos, ha otorgado becas a 12 jóvenes investigadores y ha proporcionado apoyo emocional y económico a más de 100 familias afectadas por el cáncer. Cada mañana,
Cuando me despierto en la casa que Rubén me dejó, miro la fotografía de nuestra última Navidad juntos y le susurro: «Lo logramos, hijo. Tu amor sigue multiplicándose». Beatriz quiso quedarse con 31 millones de euros construidos con trabajo honesto. Al final, esos millones se convirtieron en esperanza para miles de personas que luchan contra la misma enfermedad que se llevó a mi hijo. Esa es la verdadera herencia de Rubén Blanco. No el dinero que dejó, sino el amor que sigue creciendo cada día a través de las vidas que su memoria continúa salvando. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.